Listo, no hay problema. Listo. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre las dificultades y errores asociados al teorema de Pitágoras. Mi grupo está conformado por Julián Monsalve, Laura Campo y nuestra tutora Cindy López. El día de hoy vamos a hablar sobre las dificultades y errores y los cambios que realizamos en las expectativas de aprendizaje. Bueno, para realizar las dificultades nos basamos en la clasificación de SOCAS, en las primeras dos, donde las primeras dos las asociamos a la complejidad de los objetos matemáticos, ya que está basada pues en los triángulos, lados, etcétera, como los elementos. Y, y también nos basamos nuestras otras cuatro dificultades en los procesos de pensamiento matemático, ya que pues todas estas dificultades están asociadas pues al despeje de fórmula, a todo lo que llevan los procesos. Para encontrar los errores, nos basamos en nuestra práctica como docente y en un artículo de la Universidad Pendidikan de Indonesia, donde hacen entrevistas a estudiantes, donde los estudiantes hacen ejercicios donde involucran el teorema de Pitágoras y ellos relacionan cuáles son los errores que tienen. Nosotros actualmente tenemos 6 dificultades. La primera es la dificultad para diferenciar triángulos según sus ángulos y encontramos 4 errores. Por ejemplo, en esos 4 errores, podemos ver el error 1 y el error 2, donde el estudiante ve el triángulo, pero él no diferencia claramente si será un triángulo acutángulo o será un triángulo rectángulo, ya que pues al verlo son bastante parecidos. En la dificultad 2, dificultad para diferenciar elementos del triángulo rectángulo, obtuvimos 4 errores. Por ejemplo, en error 5, error 6, vemos que el ángulo es de 85 grados, está aproximado al ángulo 90. Pasa a un caso similar, en donde él dirá, bueno, ¿será que es un ángulo recto o será que es un ángulo agudo? Otro ejemplo es como el error 7, error 8, en donde los estudiantes seguían básicamente del triángulo. Ellos dicen, bueno, el lado más largo debe ser el rosado. Lo ven como una línea recta, parece un triángulo, parece pues el lado más largo. Y dicen, bueno, entonces la hipotenusa es 6,87 y la otra estudiante dice, bueno, entonces el cateto debe ser 7,5. Posible error. En la dificultad de 3 sería dificultad para realizar las operaciones correspondientes dentro de la fórmula o dentro de las ecuaciones en el proceso de solución. Encontramos 11 errores. En esos 11 errores, pues damos ejemplo de algunos. Por ejemplo, en el error 9, el estudiante necesita elevar al cuadrado, pero en vez de elevar al cuadrado, saca raíz cuadrada. En el error 10, el estudiante necesita necesita aquí sacar raíz cuadrada y lo eleva al cuadrado. En el error 15, el estudiante necesita elevar al cuadrado y lo multiplica por 2. Y en el error 18, el estudiante necesita sacar raíz cuadrada y lo divide entre 2. Son los posibles errores. En la dificultad 4, dificultad al despejar variables en la ecuación del teorema de Pitágoras, encontramos 5 errores. Bueno, cuando él intenta pues despejar la fórmula de cateto, él necesita, por ejemplo, en el error 20 necesita restar hacia el otro lado, pero en vez de restar, él divide. En el error 21, en vez de restar, multiplica. En la dificultad en la implementación de la fórmula del teorema de Pitágoras, encontramos 4 posibles errores. Por ejemplo, ya cuando el estudiante pues conoce los elementos de un triángulo, él dice, bueno, el suelo debe ser un cateto, la Torre Eiffel debe ser otro cateto y el lado hallar debe ser la hipotenusa. Pero al momento de reemplazarlo en la fórmula, se confunde. Entonces coloca pues en vez de X, que iría la hipotenusa, pone el valor del cateto. En la dificultad 6, dificultad en la interpretación de resultados hallados al utilizar el teorema de Pitágoras en los diferentes contextos. Encontramos 2 posibles errores, que pues sería
cuando ya el estudiante pues conoce todos los elementos y realiza el ejercicio correctamente. Entonces él dice, bueno, el lado hallar, que sería la hipotenusa, es 335,4. Pero, ¿cuál es la dificultad? Que el estudiante haya el valor correcto, pero no interpreta en el contexto. O sea, no sabe si es centímetro, no sabe si es metro, no sabe si es en otra unidad de medida, litro, decímetro, etc. Bueno, luego nosotros hallamos 16 capacidades y las asociamos pues con distintos errores. Por ejemplo, en la capacidad 3, reemplazar los valores de los catetos en la fórmula del teorema. Entonces, pues el estudiante se confunda y en vez de reemplazar el cateto, reemplace la hipotenusa. Ahora vamos a mostrar pues, los cambios que realizamos en las expectativas de aprendizaje. Anteriormente teníamos estaban asociadas por objetivos. Teníamos 2 tablas, ahora tenemos una sola tabla en donde pues desglosamos algunos. Por ejemplo, antes la capacidad 1 era identificar los valores dados como los lados de un triángulo, y ahora pues él identifica las longitudes que necesitan la hipotenusa o identifica el lado desconocido que pues tiene. Aquí hicimos un proceso similar donde pues desglosamos esa capacidad. Además de todos esos cambios que hicimos, pues agregamos una capacidad que no habíamos tomado en cuenta, que era identificar los triángulos rectángulos, ya que pues era enfocado como en otro tipo de triángulos, o sea, no lo tomamos en cuenta. Hicimos muchos cambios de redacción y omitimos la capacidad 11. En los objetivos de aprendizaje, solamente cambiamos la palabra reconocer en el objetivo 2, lo cambiamos por resolver, ya que creemos que ya si el estudiante resuelve y no solamente reconoce, ya sería como una expectativa de objetivo más alta. En los conocimientos previos, nosotros, una de las modificaciones fue que omitimos el concepto, conocimiento previo 1, de identificar el concepto del teorema, ya que es muy bueno que el estudiante sepa que es un teorema, pero para nuestro objetivo de aprendizaje no es necesario que sepa que es un teorema para resolverlos. En las tareas prototípicas hicimos un cambio en el objetivo 1. Ya no la pregunta no es, Julián concluye que las paredes no son exactamente perpendiculares. Ahora es, ayuda a Julián si sus paredes son o no son perpendiculares y por qué. Bueno, aquí en la tarea prototípica, el objetivo 2, hicimos un cambio en el contexto, ya que pues anteriormente no era un contexto real, era que Juan intentaba planear construir un túnel desde su casa. Ahora nos vamos para un contexto que puede ser posible, que pues intenta conectar 2 tramos del subterráneo. Y por último, en las tareas prototípicas, agregamos una tarea prototípica del objetivo 2, ya que nos parece que pues ya al ser representativa sería pues más enriquecedora y en ese ejercicio pues hay, por decirlo así, otro tipo de triángulo donde el estudiante puede pues tener como más variedad. O sea, puede decir, bueno, este triángulo rectángulo, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Grupo 3.